El grupo 4, con sus integrantes Yasmín Cañar, Andrea Medina, Nicole Vélez y Joel Granda, darán a conocer sobre la aberración numérica endopoliploidía y la aberración estructural de lesión síndrome de Angelman. ¿Qué es la endopoliploidía? Se usa este término para definir los resultados de la multiplicación exponencial del DNA nuclear, pero sin mitosis. Será una situación en la que solo ciertas células de un organismo diploide son poliploides. En estas células, la replicación y separación de los cromosomas se va a producir sin división nuclear. Su diferencia con la poliploidía es que la endopoliploidía es un proceso regulado que se realizará solamente donde se necesita, mientras que la poliploidía es un proceso que sucede al azar en todos los órganos. La endopoliploidía puede surgir de dos procesos principales, la endomitosis y endorreduplicación. En el ciclo endomitótico, los cromosomas se van a condensar y duplicar en una envoltura nuclear intacta. Las cromátidas hermanas se van a separar y condensar en el núcleo, dando lugar así a la endopoliploidía. Queda como resultado la multiplicación de los cromosomas visibles. Como lo vemos en la imagen de dos cromosomas con dos cromátidas, nos quedará 4 cromosomas y 4 cromátidas. Los ciclos endomitóticos se dan en animales, muy rara vez se visto en angiospermas. Por otro lado, la endorreduplicación es la forma más común para que suceda la endopoliploidía en plantas. Consiste en que los cromosomas se repliquen sin una división posterior del núcleo y de la célula y sin rastros de una condensación y descondensación de la cromatina. El resultado será 2 a la n cromátidas. Nuevamente nos fijamos en la imagen. De 2 cromosomas con 2 cromátidas quedarán 2 cromosomas y 4 cromátidas. Tanto la endorreduplicación como la endomitosis se diferencian de la mitosis por la ausencia del uso mitótico y por la presencia de la envoltura nuclear durante todo el ciclo. Por lo tanto, la endopoliploidía es esencial para el desarrollo normal y la fisiología en diferentes órganos, tanto de animales como de plantas. Ejemplo de endopoliploidía en la especie vegetal Noppalia coccinellifera. En este trabajo se determinó el contenido nuclear de ADN en picogramos y en millones de pares de bases de nucleótidos, y sobre todo el nivel de poliploidía, la cual es definida como la presencia de niveles de ploidía distintos en un organismo generado por endorreduplicación, evento que se predomina en plantas. El patrón endopoliploide es una característica adaptativa que genera una capacidad de almacenar mayor cantidad de agua, otorgando a la planta una mayor probabilidad de supervivencia en ambientes áridos. Esta información es necesaria para plantear mejores estrategias de fitomejoramiento, biotecnología y de conservación para la especie. Incluso se ha observado que el grado de endopoliploidía varía entre los órganos de la planta y en los diferentes tejidos de un mismo individuo, como en hojas, fruto, epidermis, raíz, endospermo y embrión. De lesión genética es un tipo de anomalía estructural de los cromosomas. Es cuando un cromosoma se rompe en uno o más sitios y se pierde la parte del mismo. La delesión puede ya sea ocurrir cerca de un extremo o en la parte interna del cromosoma. Cuando hay sinapsis entre un cromosoma con una deficiencia intersticial grande y un homólogo normal completo, la región no apareada del homólogo normal forma un bucle denominado lazo de delesión. El origen de las deleciones puede ser una sencilla rotura cromosómica y la pérdida del segmento acéntrico. En ciertos casos, las deleciones son un resultado de un entrecruzamiento desigual entre cromosomas homólogos o cromátidas hermanas mal alineadas. También se puede producir en la descendencia por segregaciones anormales de una translocación o una inversión equilibradas de los progenitores. El síndrome de Angelman es un trastorno genético que afecta principalmente al sistema nervioso. Los rasgos característicos de esta condición incluyen retraso del desarrollo, discapacidad intelectual, discapacidad severa para hablar,
problemas con el movimiento y el equilibrio, epilepsia y cabeza muy pequeña. Muchos de los rasgos característicos del síndrome de Angelman resultan de la pérdida de la función de un gen llamado V3A. La mayoría de los casos del síndrome de Angelman no se heredan, aunque en raras ocasiones uno de los cambios genéticos responsables por el síndrome de Angelman se pueden heredar. El síndrome de Angelman es causado por una pérdida de la función de un gen llamado V3A que está en el cromosoma 15. Normalmente las personas heredan una copia del gen V3A de cada padre. Ambas copias de este gen están activas en muchos de los tejidos del cuerpo, en ciertas áreas del cerebro. Solo la copia heredada de la madre de una persona estará activo. Si se pierde la copia materna del gen V3A debido a un cambio cromosómico o mutación de un gen, una persona no tendrá copias activas del gen en algunas partes del cerebro. Varios mecanismos genéticos diferentes pueden inactivar o eliminar la copia materna del gen. La mayoría de los casos del síndrome de Angelman se produce cuando se elimina un segmento del cromosoma materno 15 que contiene este gen. En otros casos, el síndrome de Angelman es causado por una mutación que inactiva la copia materna del gen. Muchas gracias.